A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2025. Como podrán apreciar, este es un programa grabado y es grabado porque tenemos el gusto y el lujo de tener un invitado transatlántico que desde España se está comunicando con nosotros y vamos a tener con él durante estos 55 minutos, creo, un muy interesante diálogo. Y como introducción, primero lo vamos a saludar, se llama Arjan Mozafari, no sé si lo pronuncio bien, Muy bien, muy decime tú. bien. Bueno, Perfecto. lo estuve practicando el fin de semana. Sí, perfecto, Bueno, perfecto. él es iraní, vive en España, es médico, y bueno, primero lo vamos a saludar a Juliana y a Pablo. ¿Qué tal, Juliana? Hola, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Y decía, es iraní, se contactó a través de un familiar mío que vive también en España, y me planteó su preocupación sobre, bueno, se me fue. Sí. pero te escuchamos, así que sigue tranquilo. Bueno, espera, aparecen imágenes raras, ¿viste? Apagaste la cámara, me Bueno, parece. Justo tocaste la camarita. Ahí ahí Sí. está. Bueno, se fue de nuevo. está. Bueno, ahí estamos. Bueno, espero que no se vuelva a ir. Ahí está. Ahora. Bueno, ahí está. Bueno, estaba diciendo, estoy tratando de recordar lo que había dicho, que a través de ese contacto de un familiar mío, de mi primo, empezamos a contactarnos, a hablar, y él me transmitía su interés en relacionarse con gente que tenga que ver con la enseñanza. Y yo le iba a hacer una pregunta inicial para luego de calentar los motores hablar de la enseñanza en sí mismo, y es, los occidentales tenemos, los orientales también seguramente, muchos prejuicios, entre ellos ciertas ideas preformateadas sobre eh, la forma de vivir, la cultura o la ideología en determinados países. Por ejemplo, en Irán. Es decir, acá hay toda una fantasía sobre Irán, sobre cuál es la cultura, la forma de vivir de los iraníes. Hay toda una mitología y a la vez hay una historia ancestral que los que alguna vez hemos investigado la historia tiene que ver justamente con lo milenario de la cultura. Pero particularmente la pregunta apunta a cómo alguien formado en una cultura un poco alejada de lo que es el planteo de Krishnamurti, se enamora de la enseñanza, la adopta como propia y empieza a caminar su vida a la luz de Krishnamurti. Esa es la primera pregunta y luego vamos a ir cambiando ideas. Así que te dejamos la palabra, Jan. Bueno, el sentido de que yo nací en Teherán, pero durante el régimen antiguo del Shah. En aquel momento Irán era un país realmente occidental,
Claro, no era un país fanático musulmán ni nada, pero todavía no lo es. El gobierno de Irán es musulmán. Pero de todas formas, de muy joven, tenía 10 años, que me mandaron a Inglaterra a estudiar. Yo me formé realmente en unos internos en Inglaterra y hasta que terminé la universidad. Yo estaba en Inglaterra y un par de años después me fui a Estados Unidos, precisamente en California, en Los Ángeles. Estaba ahí unos 3 años también, en cuando, no sé, algo me llamó para venir a España. Es que España lo conocía por venir aquí mucho de vacaciones, de cuando estaba en Inglaterra, con los amigos, me gustaba el país y decidí así, realmente si me preguntas, algo dentro de mí me dijo que te vayas ahí. No era una cosa, yo normalmente siempre pensaba las cosas, yo lo calculo, yo soy científico. Pero en mi decisión de venir a España no era así. Era totalmente de corazón. Quería venir porque yo me di cuenta que yo no era como los demás, no estaba detrás, andando, corriendo detrás del dinero, como los de los americanos en Estados Unidos o incluso los ingleses. Yo no buscaba el dinero, yo buscaba felicidad, mi felicidad interior. Me daba lo mismo lo que los demás piensan, si yo tengo un Rolls Royce o no lo tengo. Si me hacía feliz un Rolls Royce, pues por supuesto me iría detrás de él, pero eso no me hacía feliz. Y encontré mi felicidad en España y cuando yo escuché la primera vez a Krishnamurti, estaba ya aquí en España, por, mediante internet. Lo explicaba tu compañera que yo vivía a unos kilómetros en Inglaterra de él, de donde él tiene ahora su Brockwood, que es donde él empezó claro, la todo. fundación. Sí, sí, Claro, estaba muy cerca, pero no había tanto de información entonces, no había internet ni nada, y yo no sabía nada de él. Y en California también él estaba en Ojai, y Ojai estaba sí. pocos kilómetros de donde yo me fui a quedar, que tengo mis familiares todos ahí. Y tenía que estar aquí en España, escuchando en internet un día, buscando cosas y le vi. Y me surgió la pregunta que nunca, yo siempre he estado pensando en mi pensamiento de fuera. Nunca me cuestionaba interiormente de todo lo que me estaba pasando dentro. Por ejemplo, nunca, si estaba triste, nunca me preguntaba qué es la tristeza, qué es el miedo, qué es Ujú. el placer, qué es todas las cosas que me pasaba, qué es la soledad. Estas eran cosas que nunca me planteaba hasta que él lo mencionó. Y a él no le gusta decir que uno le sigue, yo no sigo sus palabras, porque él no es una autoridad, ni quiere serlo, ni es un profeta, ni nada de esto. Simplemente indica una indicación de, mírate ahí dentro, tú por ti mismo. Cada uno tiene que hacerlo por sí mismo, no seguir un método. Es decir, si vas con el método, ya estamos ya fuera de lo que tenemos que hacer. Entonces empecé a buscar por mí mismo de lo que me está pasando o lo que no me está pasando en cada momento. No tenía problemas graves, es decir, que no tenía depresiones ni nada de eso, pero empecé a interesarme de todas las emociones interiores hasta que llegué a entender que todo surge en mi mente. Muchas veces estoy pensando en el pasado, en cosas que ha pasado y como si estaran pasando ahora mismo y no era así. Me di cuenta que no es así, está solo en mi cabeza. Es solo la cabeza. Unas películas que lo tengo grabado ahí y esas películas pueden llegar a molestarme o incluso, bueno, cualquier tipo de emoción que te pueden causar. Y el pasado y el futuro, como sabemos, no existe. Lo único que existe es ahora. El pasado y el futuro están en la cabeza, no está verdad, no es verdad. Y eso empezó, empecé a mover ahí, observarme a mí mismo, observar y llegar a poder cude me llegan estos pensamientos, ni luchar con ellos, ni separarme de ellos para causar ningún conflicto, es decir, ni separar de ellos ni nada, simplemente observar, sin ningún tipo de conflicto. Y desde entonces he podido vivir una vida sin conflicto.
Es difícil, es raro decir sin conflicto, ni conmigo mismo, ni con los demás, ni con el mundo alrededor. Y ahí es donde quería llegar Krishnamurti. Y Bueno, a no, ver, no, sí, eso es mi no, entendimiento, más o está menos. bien, vamos a hacer un punto ahí. Muchas veces en nuestras reuniones nos hemos planteado en qué momento cada uno de nosotros hizo el clic, ¿no? En qué Sí. momento dije, oh, ¿qué es esto? Eso. Y vos estás haciendo una narración, pero en esa narración quizás no puntualizaste en qué momento, digamos, central ese clic se produjo en vos, en qué circunstancias personales, no personales para que cuentes las cosas que te pasaban, sino en qué circunstancias psicológicas vos estabas para que ese clic se produjera y que realmente vos dijeras, bueno, a partir de ahora mi vida es absolutamente distinta porque veo lo que hasta hoy no vi. Esa pregunta me parece fundamental porque nos va a permitir quizás desarrollar el resto del programa a partir de ese clic, ¿no? Que vos Ujú. vas a indicarnos. Sí, entiendo lo que dice, pero es que yo no estaba en ninguna situación difícil, es decir, deprimido o para buscar, ni nada de eso. Estaba viviendo una vida normal y corriente, practicándolo. Yo practico la osteopatía dentro del campo de medicina osteopatía. Mm, Pues, el tema de Krishnamurti era totalmente casual. Yo estaba con un grupo de sufís y luego mm, mirando la filosofía, sí, siendo persa, nosotros tenemos muchísimos sufís claro. muchísimos libros de poetas antiguos persas. Yo estaba muy metido en esto. Leía mucho libros de Saadi, de Hafez, de Attar, todos esos están dentro de la cultura persa. Porque yo leo y escribo y hablo persa también, es mi idioma maternal. Entonces, era durante esta investigación de los sufís cuando en una de las búsquedas en internet salió Krishnamurti hablando con unos estudiantes en la Sí, India. Entonces, sí. yo escuché, ahí me hizo el clic, escuché lo que estaba diciendo él. Y empecé a pensar, yo nunca he pensado eso, nunca lo he investigado en mí, estaba siempre buscando fuera de mí. Él estaba hablando que cada uno tiene que ser luz a él mismo. Entonces, eso me empecé a pensar, digo, bueno, y que la autoridad no debe entrar porque la autoridad entrará en conflicto contigo. Ese es un punto que yo lo entendí perfectamente. Cuando dices tú sigues una religión, un código, esa religión y ese código entra en ti como una autoridad. Y esto viene en conflicto con lo que tú eres dentro. Y ese conflicto es más desastroso que nada. Y es cuando me di cuenta que no, yo no puedo buscar fuera de mí, no puedo buscar a alguien para que me diga lo que tengo que hacer o lo que no debo hacer. Yo debo buscarlo yo mismo. ¿Y quién soy y qué soy? Entonces me di cuenta que todo lo que soy es un condicionamiento, no es nada verdad, todos son condicionamiento grabado en mi mente desde que era pequeño, incluso puede ser incluso hereditario parte de ello. Cada uno está condicionado en la sociedad donde nace, en el país donde nace, sus costumbres, tus padres, los profesores del colegio, los amigos y, bueno, las costumbres de tu país. Es un condicionamiento. No, pues si tú vas, por ejemplo, estás en Irán, pues te empiezas a comer kebab y te gusta el kebab, pero si esa misma persona se hubiese estado yo qué sé, en China te gustaría otro tipo de cosas, sería más El arroz. normal. Claro, o arroz. Eso también lo notas si vas a varios países y ves sus gustos de cada cosa, tanto comida o otras cosas. Y ves cada uno en donde estamos, la sociedad donde estamos condicionados. Y este es solo condicionamiento, esto no eres tú. Me di cuenta Claro. perfectamente de esto. Vamos a detenernos un poco en el condicionamiento,
porque quizás vayamos a hacer una recorrida sobre esas pautas centrales de lo que mal llamamos enseñanza, que vos me corregiste muy bien y me quedé pensando que esa palabra la tendríamos que eliminar. Pero bueno, está institucionalizada esa palabra. Pero Ah, más allá de la palabra, vos fíjate que el condicionamiento está presente desde el primer día que aparecemos en el mundo. sí. Y es muy difícil, por lo menos en mi experiencia personal, desprenderse del condicionamiento, porque el condicionamiento forma parte de uno. Entonces, Ujú, la pregunta que yo te haría, más allá de lo que Juliana o Pablo quieran agregar, es, ¿uno puede mirar el condicionamiento como si fuese un objeto a estudiar desde algún lugar que no es mi condicionamiento, sino mi ser? ¿O es una fantasía también que construimos de nuestra mente? ujú. Es una pregunta que también tiene que ver con mis propios interrogantes personales al respecto, porque a diferencia de vos, yo no tengo la suerte de no tener conflictos. Yo tengo Ujú. conflictos. No, yo no tengo. Bueno, te felicito, pero los conflictos tienen que ver con dudas que me van surgiendo y las dudas me presentan conflictos porque no puedo abandonarlo. Así que la pregunta, no sé si quedó clara como para que vos la puedas desarrollar como respuesta o no, sobre el tema El- este del condicionamiento sí. y la observación del condicionamiento en nosotros, ¿no? Exactamente, mira, yo lo digo que no tengo conflicto en el sentido de que cada vez que yo veo que algo que me está pasando o alguien te dice una cosa, yo lo único que te digo es no intento, no reacciono hacia eso, simplemente lo observo. O sea, Mm, eso incluso en los artes marciales te enseñan. Yo hice algo de claro, esto cuando estaba en la universidad. Cuando alguien viene con una agresión hacia ti, lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto solo mirándole, ni escapar ni atacar. Porque si escapas, viene detrás de ti y si te atacas, estás en un conflicto. Pero si te pones plantar ahí delante y no decir nada y no hacer nada, el otro puede decir todo lo que quiere, pero después de un rato se calla y se va. Bueno, esa es la teoría de eso. Pero esto en la vida interior a mí me pasa. Cuando algo yo veo que me está molestando o algo que me está pasando, sea lo que sea, lo único que hago es me paro y observo, no reacciono enseguida. Ese es el tema, que no reaccionar enseguida hacia las cosas. Paras y observas. Cuando paras y observas, verás cómo lo que ha surgido, lo que ha florecido, se desaparece automáticamente por sí solo. No necesitas hacer nada. Desaparece, de verdad hace. Esto es lo que yo entendí cuando Krishnamurti habló y yo no quiero decir que él me lo enseñó, él indicó y yo encontré esto dentro de mí y de verdad lo encontré y no son solo palabras, porque yo cada vez que quiero, que, bueno, estoy en una situación, sea lo que sea, de miedo, pensamiento que ay, te vas a caer enfermo o lo que sea, solo paro y observo mis propios pensamientos, lo que me está diciendo. Mi pensamiento, pero lo observo podría ser desde lejos, si quieres decir, dejar un espacio dejarlo pasar. Y lo veo que cómo florece y luego desaparece. Es que desaparece de verdad. Es así de sencillo. Es muy sencillo. Lo que pasa es que nos lo complicamos tanto que la gente se cree que estamos hablando yo que sé, que yo soy un gurú que quiere ser famoso. Es que no tengo nada que decir de eso. Pero es mi yo diría responsabilidad a que comunicarlo. una pequeña interrupción. Yo diría que es sencillo, pero hay una paradoja que tiene que ver con la complejidad, porque para llegar a esa sencillez, no sé si vas a coincidir conmigo, primero te tenés que desprender de muchas cosas que están entorpeciendo ver con sencillez lo que vos describís. Es decir, como alguna vez hemos hablado, para que yo pueda ver la flor tras el vidrio, que es hermosa, primero tengo que limpiar el vidrio, porque si no, no la voy a poder ver nunca la flor. Entonces,
Y lo que es obvio que hay una flor y que es bella, no es tan obvio en la medida que ese vidrio esté sucio. Entonces, quizás vos has tenido la suerte, vayas a ver por qué condición tuya personal, de que ese vidrio lo has podido limpiar con facilidad, pero mucha gente no lo puede hacer. Hay mucha gente que está apabullada por sus condicionamientos, apabulladas por sus miedos, apabulladas por su ego que le está exigiendo permanentemente cosas que no puede, que no puede darle respuesta adecuada, ¿no? Que es la realidad de nuestra sociedad. Si no, viviríamos todos en un paraíso. Y la Sí, pero sociedad es muy complicada y tiene muy sí, poco que ver con eso que vos describís, ¿no? sí. El problema, la cosa está que en el momento que tú entiendes de verdad de qué viene todo esto, eso es lo que me describes, que de la complicación que tú me describes desaparece por sí solo cuando tú solo entiendes de qué es. Es como, bueno, Krishnamurti siempre dice, si tú ves un cobra acercándote, no hay nada que hacer, te vas por ahí, no estás cerca, Claro, te alejas. Y este es lo mismo, cuando ves el peligro que el pensamiento te puede tener, porque pensamientos son de dos cosas. Uno es pensamiento práctico, que es esencial, que tú tienes que tener realmente, porque en mi profesión tengo que pensar para hacer una casa, tienes que, el pensamiento te permite construir un vehículo, un coche, tiene que ser pensar. Estos son otro tipo de pensamientos. Pero lo de ser, por ejemplo, la depresión, tomar como un ejemplo, ese también es pensamiento. Pero en el momento que tú ves lo que te está pasando, que te está molestando, te está amargando la vida, y es que es solo un pensamiento y no es nada real, hay gente que está empezando a imaginar cosas que no existen. Cuando te das cuenta que esto solo está en tu cabeza, en tu mente, tu cerebro está, tu pensamiento está haciendo todo esto, se disuelve, desaparece porque te das cuenta que no es real lo que te está pasando. No es real. De así, verdad que no es así es. real. La naturaleza y el medio. Krishnamurti. Broadwood Park, septiembre de 1970. Nos damos cuenta de que hay una división en la vida, en mí, en ustedes. Cada uno de nosotros está compuesto de numerosos fragmentos. Uno de los fragmentos es el observador y los demás fragmentos son lo observado. El observador se vuelve consciente de los fragmentos, pero el observador es también uno de los fragmentos, no es diferente de los demás fragmentos. Por lo tanto, tienen que descubrir qué es el observador, el experimentador, el pensador, de qué está compuesta, cómo se origina esta división entre el observador y el observado. El observador, decimos, es uno de los fragmentos. ¿Por qué se ha separado asumiendo el papel del analizador, de aquel que se da cuenta de las cosas, que controla, cambia, reprime y demás? El observador es el sensor, es el resultado de los condicionamientos sociales, ambientales, religiosos y culturales, o sea, que las divisiones culturales han afirmado que uno es diferente de la cosa a la que observa. Uno es el yo superior y aquel es el yo inferior. Uno es el iluminado y aquel es el ignorante. Y bien, ¿quién le ha dado a uno esta autoridad para llamarse a sí mismo iluminado? Es porque se ha convertido en el censor y el censor dice, esto es correcto, esto es erróneo, esto es bueno, esto es malo, debo hacer esto, debo hacer aquello, lo cual es el resultado de su condicionamiento, es el condicionamiento de la sociedad, de la cultura, de la religión, de la familia, de toda la raza, etc. De modo que el observador es el sensor, condicionado conforme al medio en que vive,
y él ha asumido la autoridad del analizador. Y los demás fragmentos también están asumiendo cada uno de ellos su propia autoridad. En consecuencia, hay una batalla. Y de aquí el conflicto entre el observador y el observado. Para estar libre de este conflicto, tienen uno que averiguar si puede mirar sin los ojos del sensor. Es decir, tienen que ser conscientes, darse cuenta de que los ojos del sensor son el resultado de su condicionamiento. ¿Y pueden esos ojos mirar espontáneamente, con libertad, con inocencia? ¿Puede la mente estar libre de todo este condicionamiento? Estoy condicionado por una cultura que ha existido durante miles de años. ¿Pueden las células cerebrales mismas librarse de todo condicionamiento y no ser más el observador, no ser una entidad que se amolda, una entidad condicionada por el medio, la cultura, la familia, la raza? Si la mente no está libre del condicionamiento, jamás podrá estar libre del conflicto. Y la consecuencia de eso es la neurosis. A menos que estemos completamente libres, somos personas desequilibradas y a causa de nuestro desequilibrio ocasionamos toda clase de perjuicios a los demás. De modo que la madurez consiste en estar libre del condicionamiento, y esa libertad, obviamente, no es el resultado del observador, quien es el fundamento mismo de todos los recuerdos, de todos los pensamientos. ¿Puedo mirar con ojos que jamás hayan sido tocados por el pasado? Eso es cordura. ¿Puedo mirar la nube, el árbol, a mi esposa o marido, a mi amigo, mirarlo sin ninguna imagen? Lo primero es percatarnos de que tenemos una imagen, ¿no es así? Darnos cuenta de que estamos mirando la vida a través de una fórmula, de una imagen, a través de conceptos, todo lo cual se constituye en factores de distorsión. Y tenemos que darnos cuenta, sin preferencia alguna, de esos factores, mientras sea el observador el que se dé cuenta de todas estas cosas, habrá distorsión. Entonces, ¿puede uno mirar, puede la mente observar sin el sensor? ¿Podemos escuchar sin ninguna interpretación, ni comparación, ni evaluación, sin juicio alguno, escuchar esa brisa, ese viento, sin que el pasado interfiera en absoluto? Yo le preguntaba a Juliana y a Pablo si querían hacer algún comentario, alguna reflexión o alguna pregunta respecto a lo que básicamente estuvo desarrollando Arjan conmigo. Y si no es así, vamos a entrar en una segunda parte del programa. A mí me gustaría preguntarle cómo vivió él los primeros momentos de ese ver en donde uno viene con la inercia de lo que tiene, de las reacciones que tiene tan incorporadas, tan impregnadas en uno mismo, en donde por más que cuando uno pare la pelota o baje el ritmo o intente disminuir la vorágine mental para poder ver en el día a día, cuando salís a la calle, cuando te tenés que relacionar con alguien y empiezan esos primeros atisbos de conflicto, ¿cómo, cómo encaró esas reacciones que son tan rápidas que superan a la propia velocidad del análisis que uno puede llegar a hacer? Es decir, hay cosas que son tan reactivas, tan rápidas, que van más allá del análisis. ¿Cómo encaró eso?
Mira, he estado pensando un poco sobre lo que comentó Horacio del tema de cristal y la flor detrás. Es posible que el cristal donde yo miraba ya era bastante limpio desde el principio, porque mi vida ha sido una cosa, como yo le expliqué antes, de coger mis bártulos, de ir de un sitio como Londres o Los Ángeles, venir a Alicante, a España a vivir, ya tienes que ser una persona bastante más calmado, más diferente en el sentido. Yo cuando observo a mí mismo, por favor, con eso no quiero ni alabarme, ni decir que yo soy especial, ni nada de eso. Simplemente es mi personalidad desde el principio. Entonces, posiblemente yo estaba ya muy preparado para... solo necesitaba escuchar un clic de Krishnamurti para que me dé cuenta enseguida e enterar a ver qué es lo que me estaba pasando. La cosa es lo que yo observo, es mi observación, porque cada uno tiene que hacer lo suyo. Yo sé que la mente puede estar tan ocupado, puede pasar tantas cosas dentro que uno no puede salir de ahí. Estás en una turbulencia de mente y es muy difícil decir calma y separarte de todo esto. Claro, eso es evidente. Pero cuando tú te das cuenta de verdad, de dónde viene esa turbulencia, esto te calmará automáticamente. Porque cuando tú te das cuenta de que lo que está, es como, por ejemplo, tú estás viendo una película, te metes tanto en la película, en una película de horror, te metes tanto en la película que te saltas de cada dos por tres que algo iba a pasar. Pero cuando te das cuenta de que, oiga, eso no está pasando aquí, es solo una película en la televisión, ya automáticamente te calmas. No sé si me explico. Es Sí, sí, difícil explicar. pero Para, quizá para no mí sea es tan así. fácil, Sí, porque la película es como que uno está preparado para aceptar que la película es una película. En sí, cambio, la mayoría de nosotros venimos programados con el mandato de que la película es la realidad. eso, sí. Entonces, sacarnos esa mochila pesada, incrustada en nuestro ser, de que aquella película es solo una película, le lleva toda una vida a muchas personas. Incluso algunos nunca pueden dejar de ver esa película. Yo, Eh, Por eso es tan claro, sí. complicado, ¿no? Sí, Por eso, Juliana, por eso Krishnamurti hablaba de que cada uno tiene que ser luz consigo mismo. Es decir, claro. es muy difícil alguien enseñarte esto. Y él nunca pretendió enseñar nada. Es simplemente es una indicación de que mira allá, tú mira allá, obsérvate a ti mismo. Es cuestión de observar. No sé si vosotros o podéis sentar cuando no tenéis mucho que hacer y sin pensar, solo observar una cosa. Es decir, tú ves un árbol o ves una flor o ves la tele o ves tu habitación y procura no pensar en lo que estás viendo, solo observar, sin mezclar o añadir nada más a ese momento que tú estás viviendo ahora, sin añadir nada más a ese momento. Es otra manera, otro portal, el momento presente, es lo que también habla Eckhart Tolle. Es decir, estar en el presente, es solo en ese momento. Y si tú estás en este momento, todas estas turbulencias que es la mente es cuestión de tiempo. Tú estás fuera de tiempo cuando estás en el momento presente. No estás ni en el pasado ni estás en el futuro. Estás aquí y ahora. Y aquí ahora no hay ningún comentario, no hay nada que comentar, no hay nada que pensar. Porque A ver, pensamiento Juliana, siempre es en tiempo. yo quería, Juliana, vos querés, sí, Sí. dale. hacerte este proceso en general es muy reflexivo cuando uno entra a comprender la propuesta que hace Krishnamurti. Sí. Y hace un rato estuvieron hablando de los condicionamientos. Sí. Tú nombraste que habías estado muy cerca del sufismo. De Ujú. lo que yo he alcanzado a estudiar y de lo que me alcancé a acercar al sufismo, recuerdo mucho la frase el camino recto del amor,
También el sufismo hace una gran invitación a una actitud reflexiva, a una paz interior, a una mirada hacia la interioridad y una libertad en cuanto al uso de la disposición que tiene el ser para ser observado, que a mí me parece muy interesante y que me parece que se condice con lo que nos invita a hacer Krishnamurti. Entonces, a mí Sí. me gustaría saber cuánto te sentiste, en este caso, condicionado por tu propia experiencia para tener tan a flor de piel y tan disponible ese clic, porque me Sí, parecía que estaba todo servido para ti, solo faltaba que alguien te dijera, mira, esto es lo que ya te sí. está pasando. Sí, sí, sí. Es que tampoco crees que eso yo no he pensado. Yo el sufismo lo seguía por las poesías de los poetas de mi país, es que son famosísimos entre los iraníes y entre los no iraníes. Ahí Khayyam, por ejemplo. Khayyam se conoce mundialmente, Hafez se conoce mundialmente. Todos estos hablaban más o menos lo que luego me di cuenta, hablaban lo mismo que Krishnamurti. Pero como el lenguaje y su forma de expresar era tan antiguo, Claro. estamos hablando de poetas que vivían hace 1000 años, en un país que en aquel entonces, como ahora está pasando también, tenían que tener tanto cuidado con lo que decían Sí. porque luego los islamistas le podían, bueno, si ahora están haciendo la vida imposible a la gente, imagínate entonces lo que podían hacer con estas poetas. Entonces era realmente el lenguaje de código, estaban hablando en código y era muy difícil descifrar esos códigos, incluso por un persa que está entendiendo, yo no entendía todo lo que estaban diciendo, pero era todo en código. Que Krishnamurti es la primera que todos estos pensamientos lo propuso de manera libre y de hoy en día. Que Claro. eso también lo hace Eckhart Tolle. Eckhart Tolle lo pone todo en una bandeja, pero él lo presenta como el momento presente, el poder de la hora. Tiene un libro que se dice Poder de la hora. Él entra en el portal por el momento presente. Krishnamurti sigue un poco doctrina antigua porque él empieza a mencionar uno por uno el miedo, el placer, el amor, uno por uno. No analiza, pero analizar no es palabra correcta. Piensa en ellos, averigua de dónde vienen estas cosas Soro, él dice, por ejemplo, de lo de depresiones. Empieza a preguntar a sí mismo, es muy sencillo, él va uno por uno. Por ejemplo, tú tienes miedo, empieza a hablar qué es miedo. ¿Habéis pensado en lo que es miedo? Entonces empieza a preguntarse a sí mismo, no qué te va a decir lo que es miedo. Tú tienes que preguntarte a ti mismo qué es miedo, qué es lo que por qué me está dando miedo. Una cosa que te puede dar miedo, es decir, miedo a que te caes enfermo, por ejemplo. Entonces tú tienes que preguntarte, Krishnamurti va uno por uno, dice, pregúntate por qué qué es el miedo, qué es miedo, cómo te sientes. Olvidar la palabra miedo. ¿Cuál es el sentir de miedo? Olvidamos de palabra, no habla de palabra. Entonces siente y observa ese sentimiento. Es lo único que puedes hacer, nada más. No debes, si tú te separas y dices, no voy a tener miedo, ese no es correcto, entrarse en un conflicto, porque te estás separando de ti mismo. No sé si sabes que el observador y observado son los mismos. Sí, sí. No son separados, pero tú te separas. Entonces quieres Bueno, corregir entonces empieza el conflicto. vamos Eh, a ver, mm, vamos a hacerlo un poco más difícil, porque parecería, gracias a tu paz interior, que es muy sencillo adentrarse en el cambio que Krishnamurti nos plantea. Y yo creo que para la mayoría de las personas es muy difícil. sí. No difícil lo que él dice, difícil cambiar. Es Creo el que, miedo, perdona que te corte. Es difícil porque el miedo entra en el medio. Tienen bueno, miedo bueno, de desconectar. pero Entonces, como Krishnamurti dice, es lo que es, no lo que deseamos. Entonces, ujú, lo que es que la mayoría de las personas están profundamente arraigadas en el condicionamiento.
Y en esa profundidad del arraigo del condicionamiento, por más que intelectualmente hagan planteos, sus cambios son mínimos y a veces no existen, incluso a veces parece que cambian y luego retroceden y vuelven al mismo punto de partida. Por lo menos desde mi experiencia personal, que lamentablemente tengo más años de los necesarios, eh, ocurre, yo lo veo, no solo en mí, por supuesto que en mí también, pero lo veo en muchas personas que creen, por ejemplo, en esa observación, que llegaron a un punto en que son seres de luz o que la tienen clara y que de repente tienen un retroceso en el que entran en una situación de escepticismo y que descreen de aquello que creían que era lo valioso. Y lo peligroso es que en esa actitud de escepticismo es como que retroceden 4 escalones, como en un juego de mesa, ¿no? Y eso se ve. Yo por lo menos lo he visto en muchas personas y creo que, ya que vos has tenido la dicha de tener el cambio y ese cambio ha sido definitivo en vos, ¿qué le podríamos sugerir a estas personas que tienen esas fluctuaciones en su psiquis y que lo llevan a avanzar, retroceder, retroceder, avanzar, y que nunca logran esa estabilidad que nos permite tener la lucidez adecuada, ¿no? Es un planteo que te hago a ver vos cómo lo ves. Es decir, si alguien viene y te plantea una situación como la que yo te describo, ¿qué le dirías? ¿Qué le sugerirías? ¿Por dónde debería empezar? Bueno, es que es difícil porque yo aquí no pretendo ser profesor ni No, es, no, es que pero sí porque ayudar, pero sí claro. ayudar. Yo solo procuro explicar lo que es, lo que ha pasado a mí y yo mi punto de vista de todo esto. Lo que yo en momentos así de mucha turbulencia, tú quieres decir, hago, realmente lo que hago es solo presto atención, nada más. Atención a lo que me está pasando. No intento reaccionar a lo que me está pasando. Es decir, tú te estás enfadándote, por ejemplo, por algo que alguien te ha dicho antes. Hay gente que han tenido una experiencia. Hace una semana alguien les ha insultado y ellos van hasta lo recuerdan de una semana incluso después y están dolido es por Sí, algo sí. así, ¿sí? Es que están arrastrando algo que está solo en la memoria, en la cabeza y no lo están insultando ahora. Yo en momentos así, lo que yo hago, no digo que a mí no me pasa estas cosas, sí que pasa, pero en cuanto yo veo que estoy molesto con lo que sea, yo me calmo, es decir, me salgo de la situación y observo la situación. Solo observo, nada más. No reacciono, no hago nada, solo lo miro. Es como tú miras una flor que es bonito, solo miras, nada más. No digas, ese bonito, ese flor es bonito o feo, mira qué ramo más feo tiene. No, esos comentarios salen, solo observa, sea lo que sea, sea lo que sea. Lo que te ha pasado. La situación, yo por ejemplo, yo pongo un insulto. En vez de empezar a decir, no, yo debía haberle dicho esto, yo debía haber reaccionado de esta manera, ¿por qué no lo he hecho? Toda esta discusión entra, en vez de esto solo observa lo que te ha pasado. Y lo verás que desaparece. Ya no vuelve a aparecer, desaparece solo con observación, desaparece, de verdad desaparece. Yo no lo digo esto por decir tonterías, es que desaparece. A mí me pasa No, eso, no. desaparece. Se nota que estás convencido y que estás hablando de tu propia experiencia, y Sí. eso es lo valioso y lo importante. Y eso te Y lleva a una calma, de verdad te lleva a una calma que yo lo deseo al mundo entero. Porque si esto pasa, no habrá tantos conflictos, tantas cosas que está pasando en el mundo. De verdad es ridículo. Cuando uno piensa, ahora mismo el señor Trump que está en guerra con el mundo entero,
Yo cuando Sí. lo veo esto, no sé, llorar o reír de las reacciones de este señor, que tan poderoso hay, que quiere coger, que quiere convertir a Gaza a una riviera y quiere parte de Ucrania, quiere como, Canadá, quiere un canal de Panamá, es que quiere entrar en países. Yo no sé reírme de este hombre que parece un niño o llorar. Porque es posible que haga que llegamos a Tercera Guerra Mundial, solo porque no puede calmarse y mirarse a sí mismo, decir que todo lo que está pasando dentro de él. Bueno, yo te haré una pregunta sobre esto que estás diciendo. Mm. ¿Vos creés que sos un ser de otro planeta? Porque si la mayoría, no, y la pregunta es esta, si la mayoría de las personas que tienen poder están tan alienados y llevan tanta perversión al mundo y tanta desdicha, ¿qué, qué le, qué le pasa a la naturaleza humana? Es una reflexión quizá filosófica que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué alguien no logra vivir en paz cuando vivir en paz como lo lograste vos es tan dichoso? Porque incluso como dijo alguna vez alguien, hay que ser bueno porque te conviene ser bueno, porque la vida te da más dicha cuando sos bueno. Cuando sos una basura, lo único que te pasa son desgracias, aunque creas que tengas todo el poder, aunque tengas el botón de la bomba atómica. Pero el ser humano parecería que tiene esa pulsión, ahí entra un poco el psicoanálisis, esa pulsión de muerte, ¿no? De querer destruirse. Claro. Es un absurdo. Krishnamurti le decía después de tantos años a sus seguidores y a la gente que lo acompañaba permanentemente y durante décadas. ¿Por qué no cambiaron? Le decía. ¿Qué pasa que ustedes no cambiaron? Quiere decir que era una demanda que incluso él les hacía como un interrogante sobre el que quizás no tuviese él una respuesta, ¿no? Porque si él había logrado eso, ¿qué era lo que le pasaba al resto? Por eso te preguntaba si vos te sentías ser de otro planeta, porque somos todos seres humanos y se supone que los mecanismos mentales deberían ser similares, pero a veces hay tanta distancia entre un ser humano y otro que vos decís, Sí. ¿pertenezco a la misma raza? Es que exactamente, es que yo me pregunto constantemente esto. Hay cosas que pasan en el mundo que, por ejemplo, coge el sadomasoquismo, que hay una persona que le gusta que alguien venga con un látigo y le pegue. Es que, ¿sabes? Digo, pero esto no, ¿cómo le entiendes esto? Yo a gente como señor Donald Trump no entiendo en absoluto, porque, vamos, primero que tú llegas a un poder así, ¿para qué incluso necesitas ser político? Tú ya eres un hombre de negocio, ya has llegado a la cima de tus cosas, déjalo, ya retírate y disfruta de lo que has hecho y ya está. Pero ¿por qué quieres liarlo más? ¿Por qué quieres más? Y luego, ¿dónde quieres llegar? ¿Quieres ir a otro planeta a montar lo mismo? Decir, no, ese planeta es mía. Y es que son gente que yo creo que tienen ese puntito de masoquismo o sadismo o lo que quieres. Sadismo y masoquismo, las dos cosas. A la vez hay personas que tienen. Eso si ellos paran un minuto y lo observan, puede ser que desaparezca en ellos también. Pero yo en mi experiencia particular, yo siempre he estado, el motivo que para mí ha sido fácil, porque yo siempre he estado buscando mi felicidad interior. Yo quería ser feliz. No buscaba cosas que son supuestamente traen felicidad, como por ejemplo el dinero. Claro, Yo les digo una experiencia mía, si tenéis tiempo y tenéis ganas de escuchar. Yo estaba en Londres yendo al trabajo y venir en el metro en el underground de Londres. Que en Londres no se puede conducir fácil. Entonces tenía entonces 25 años y era oscuro, volvía de trabajo, estaba oscuro, una mañana de pie porque nunca podías sentarte en el metro de Londres, gente empujando y tal. Yo paré y pensé, pero ¿qué estás haciendo con tu vida, amigo mío? A mí mismo me decía. Yo me decía a mí mismo, ¿todo eso lo haces por un sueldo? ¿Para ganarte un sueldo? Pues sueldo, el dinero es algo que se puede
recuperar, se puede ganar. No es imposible, aunque tú pierdes dinero, puedes volver a ganarle. Pero 25 años, nunca vas a volver a tener 25 años. Entonces me di cuenta que mi tiempo es mucho más valioso que el dinero. Ahí mismo me he hecho un pequeño clip que yo debo cambiar la vida porque este no es lo que quiero, no soy feliz. Voy miserable, estoy pasando mis días miserablemente con depresiones y todo esta vida que tengo que cambiar. Entonces pensaba que pues, tengo que buscar un lugar con sol y por eso me fui, tengo muchas familias, hasta mi hermana, mis primos, todos están en California. Pensaba que ahí está la respuesta. Me fui ahí y vi que no. Esto es peor que Londres, porque la vida ahí era 24 horas, todo el mundo anda detrás de dólar, es que no para. Era entonces que pensé en España porque me acordé que aquí la vida era mucho más calmada y todo esto, que vine aquí y realmente encontré la felicidad aquí. Y luego un día Krishnamurti me llevó un nivel incluso más que esto, que vi, porque incluso en todas las turbulencias de Londres podía ser feliz si lo hubiese conocido a Krishnamurti. Incluso ahí podía, Claro. daría lo mismo donde viviese. Ahora a mí me da lo mismo donde vivo, puedo ser feliz en donde sea y bajo cualquier circunstancia. No me va a afectar, no me van a afectar. Simplemente con observación, yo creo que es mi cosa, es que Krishnamurti lo ha dicho muchas veces, él mismo decía que observación. Observación, no concentración. Atención, no concentración. Son diferentes estos dos. Si vas a concentrarte, estás en el conflicto otra vez. Estás en lucha, que no permites, tú te estás luchando no permitir otros pensamientos entrar. Hay que dejar los pensamientos entrar. Pensamientos van a entrar. Lo que hay que hacer es mirarlo y reírte de ellos, no hacer caso. Están entrando, sí, a mí también me entran, no es que no me entran. Pero yo estoy bastante listo para que cuando entran, solo automáticamente les observo y se van. Es como si alguien, un diablo quiere entrar ahí, oh no, aquí no quiero entrar, aquí no hay nada para mí. Y vuelve a irse a donde ha venido. Es, y si no es puede uno empezar a pensar en cada cosa que le pasa, empezar a pensar sobre él. Como he dicho, si te entra miedo, empezar a investigar qué es el miedo. Es que, ¿qué es miedo? ¿Miedo qué es? El pensamiento qué es. ¿Por qué podemos pensar? Si tú analizas lo que, bueno, analizar no, observas lo que es el pensamiento, verás que pensamiento es una reacción de la memoria, nada más. Porque si no tuvieras memoria no podrías pensar. Fíjate qué tranquilo estarías. Pero vos fíjate una cosita, Mm. si bien es muy cierto lo que vos decís, también es cierto que la memoria se acumula en emociones en nuestra psiquis. Es decir, nuestra psiquis va acumulando emociones como si fuese un Sí. archivo, y esas emociones Mm. nos disparan conductas muchas veces irracionales. Y eso es un hecho, porque si Sí, no seríamos todos seres de luz y viviríamos en un mundo ideal respecto al cual estamos muy alejados. Entonces, la realidad es que la inmensa mayoría de las personas viven en una acción motivada por las emociones. Las sí, emociones son los que condicionan sus conductas cotidianas. Esa es la realidad de todos los sí. días. En eso creo que Exacto. coincidimos. Sí, sí. Entonces, vos decís, yo no soy maestro de nadie, pero sí creo que cuando uno tiene la dicha de tener cierto nivel de equilibrio y de paz, también tiene la obligación de dar un servicio a partir de tratar de ayudar al otro a recorrer un camino sin senda, pero por lo menos tener digamos, la solidaridad de decirle se puede. Es De decir, la no es un responsabilidad, imposible. sí. Claro. Precisamente por eso yo, bueno, cuando hablo con todo el mundo sobre ese tema, y Oscar Claro, cuando me oyó dice, ay, yo tengo un primo que es así, pero está en Argentina.
y yo me pongo en contacto. Entonces, yo, si no, pues me quedaría yo mismo y no me importaría lo que pasa a los demás y tal. Pero es algo que a mí me gusta comunicar a todo el mundo. Quizás no soy un buen orador, no soy un experto, no soy profesor, pero lo único que puedo decir es lo que me pasa a mí. Pero es difícil, a veces incluso con mis propios hijos no puedo comunicar, de decir, mucha gente cuando yo hablo de esto, Se nos acaba quizás el tiempo. pensarán que estoy loco. Muchas gracias, Arjam. Ha sido realmente un diálogo, un intercambio muy, muy fructífero e interesante. Así que solo cabe agradecerte, esperar que tengamos seguramente un nuevo contacto en cualquier momento. Y si no, sacate unos pasajes para Argentina, que acá también hay sol, ¿eh? No hay solamente en California sol, hay un Sí. montón. Y es Sí, bastante sí. barato el sol acá. Podemos indicar muchos lugares. Sí. Así que saludamos a todos nuestros oyentes y televidentes y nos encontramos el próximo martes. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Chao. Ay, Buenas gracias. noches. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.